Bueno, nada más vamos a hacer una breve recapitulación. Lo último que nos falta es hipersensibilidad 4. Si se acuerdan que ya revisamos las tres primeras hipersensibilidades. Ajá. Hipersensibilidad 1 o atopia o alergia. Hipersensibilidad 2 o citotóxica. Hipersensibilidad 3, formación de cuerpos o de complejos inmunes más bien. Y la hipersensibilidad 4, que tiene una fisiopatología distinta. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda referente a lo anterior que vimos? ¿Se acuerdan en la hipersensibilidad tipo 1 quién era o qué era quien ocasionaba esta hipersensibilidad? ¿Qué elemento inmunológico? La IgE. Muy bien, la IgE, ¿no? Y sabemos que la IgE, a su vez, o sea, este es el elemento central, la producción de IgE contra algún antígeno que se comportaba como alergeno, le podríamos llamar alergeno. Y ustedes recordarán que la IgE, no, aunque es el elemento central, en realidad estaba influida porque hay una respuesta de tipo TH2. Este TH2 ocasiona el cambio de isotipo hacia la IgE. Y que ustedes saben, el curso, ustedes saben que esta es inmediata, ocurre en segundos, en minutos, las hipersensibilidades tipo 1 o alergias. Muy bien. También vimos en términos generales, bueno, lo vimos a detalle más bien, la hipersensibilidad tipo 2. Y en este caso ustedes recuerdan que el elemento central es la IgG, ¿no? Pero que esta IgG estaba actuando sobre algo propio, ya sea de manera directa o de manera indirecta. Es decir, con la presencia de algún intermediario, algún antígeno que se uniera a la superficie de una célula y que entonces la IgG tenía la posibilidad de reconocer algo propio, siendo esto una célula. Este fenómeno, en algunas ocasiones, generaba un evento de citotoxicidad pero también había otras circunstancias en las que esta IgG, reconociendo lo propio en una célula, podía no desencadenar un evento citotóxico, sino un evento agonista o antagonista de algún receptor, ¿de acuerdo? Esa era la hipersensibilidad tipo 2 o citotóxica. En muchos casos ocasionan citotoxicidad, pero también tiene la posibilidad de reconocer o de actuar como una molécula agonista o antagonista de algún receptor y con ello activar o bloquear el funcionamiento de alguna ruta metabólica, ¿de acuerdo? Vimos también la hipersensibilidad tipo 3. Y aquí recuerden que el agente involucrado también es la IgG, pero aquí ocurría que en la hipersensibilidad tipo 3 había un antígeno no particulado en muy altas concentraciones. Y al haber mucho antígeno y al haber mucho anticuerpo, se formaban una gran cantidad de complejos inmunes. Y estos complejos inmunes eran tantos que no se podían eliminar en los órganos normales de filtración y entonces empezaban a acumular en los tejidos. ¿Sí? Y esta acumulación y esta interacción antígeno-anticuerpo permitía la activación de la vía del complemento, la vía clásica, y con ello una superactivación del complemento, y por el fenómeno de quimiotaxis de C3A y de 5A, de C5A, observábamos una migración masiva de células de la respuesta inmune, particularmente neutrófilos. Entonces, vamos a hacer una breve recapitulación de lo que vimos en las alergias, en la hipersensibilidad tipo 2 y en la hipersensibilidad tipo 3. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda o algo que haya surgido de esto que platicamos? Pablo, en la hipersensibilidad tipo 3, ¿el individuo se muere de algún tipo de choque? En la hipersensibilidad tipo 3, recordemos que esta acumulación en los tejidos
que es crónica, gradual y progresiva, ocasiona daño en los tejidos donde se alojan y la forma en la que hace el daño, que frecuentemente es letal, es porque uno de los tejidos donde se acumulan estos complejos inmunes es en los riñones, ¿no? Y entonces ocasiona insuficiencia renal. Dependiendo del lugar donde se estén acumulando estos complejos inmunes, será el sitio donde principalmente se dañe. Recuerden ustedes que esto ocurre en los sitios donde la circulación es lenta o donde existe algún fenómeno de filtrado del plasma, como ocurre en las articulaciones, como ocurre en el plexo coroideo, ¿de acuerdo? Pero así un choque como tal no. El mecanismo de daño de la hipersensibilidad tipo 3 es a partir de la acumulación de complejos inmunes, el fenómeno inflamatorio y la migración masiva de células que daña la arquitectura de los órganos. Y el sitio que frecuentemente, o los órganos que frecuentemente se afectan y comprometen la vida del paciente, son los riñones. ¿Sí? Sí, gracias, ¿Estamos Pablo. claros? Perfecto, muy bien. Entonces, si no hay alguna otra duda de las hipersensibilidades 1, 2 y 3, vamos a ver la última, que es la hipersensibilidad tipo 4. Esta hipersensibilidad tipo 4 se le conoce también como celular o retardada. Y esto es porque lleva un periodo de tiempo para que se manifieste. Hipersensibilidad tipo 4 también se le puede llamar celular o retardada o tardía. En este caso, la hipersensibilidad tipo 4 es la única que no involucra anticuerpos. La hipersensibilidad tipo 4 es un fenómeno de células, ¿de acuerdo? Y se dan cuenta en las tres previas, son los anticuerpos los que ocasionan la hipersensibilidad. En la hipersensibilidad tipo 4, el fenómeno que ocurre es una migración celular excesiva. Y con celular nos referimos a células de la respuesta inmune adaptativa, particularmente a los linfocitos TH1 y también en los TCD8 positivos. Este es el ejemplo clave, es el ejemplo claro de la respuesta a la tuberculosis. Y lo que ocurre, y bueno, este es un ejemplo, esa es la enfermedad que da el panorama para que ocurra. Y hay una prueba, que es la prueba de la tuberculina, que ustedes ya vieron en el laboratorio o todavía no. Sí, la vimos ayer. Ah, la vieron ahí. Bueno, la prueba de la tuberculina, ustedes recordarán, fresquecito, que es una prueba para determinar si un animal está o no infectado con Mycobacterium bovis. Y este fenómeno, lo que ocurre con la prueba de la tuberculina, es un evento de hipersensibilidad tipo 4. ¿Por qué ocurre esta hipersensibilidad? Bueno, en infecciones de tipo crónico, como el que ocasiona Mycobacterium bovis, se van formando, dado que es una infección persistente, que se sostiene, tiende a la cronicidad, este estímulo constante antigénico, como siempre se están produciendo bacterias y no se están eliminando adecuadamente, es un estímulo antigénico constante. Este estímulo antigénico constante, ustedes recordarán que por las características del antígeno, que es una bacteria intracelular y que resiste y evade la fagocitosis, el tipo de respuesta que se induce es una respuesta de tipo TH1. Ustedes recordarán, ¿no? Antígenos intracelulares, bacterias intracelulares que tienen la cronicidad. Bueno, el TH1 es la población que se está estimulando constantemente. Entonces, al haber un estímulo constante, existe una alta concentración de TH1 de memoria. Hay muchas células de memoria alojadas en los órganos linfoides secundarios. Ustedes esto ya lo conocen. Es lo que ocasiona un estímulo constante antigénico, son proteínas, y se está dando una presentación constante. Ustedes saben, si hacemos completa la historia, ustedes se imaginan estas granulomas ahí en el mediastino, que por supuesto están con una constante llegada de células presentadoras de antígenos,
células dendríticas, ¿no? Que están constantemente fagocitando y presentando, reestimulando a las células TH1 y a los linfocitos TH1 de memoria. Por ello, al haber una gran cantidad de células de memoria tipo TH1, cuando ingresa el antígeno por alguna otra región anatómica, se da una hiperproliferación de estas células de memoria hacia células efectoras, las cuales viajan hacia el sitio por el cual entró el antígeno, ¿de acuerdo? Entonces, escenario clave se da por infecciones o contactos con antígenos que inducen respuestas de tipo TH1. El TH1 tiene una importante relación con el TCD8. Y al haber un estímulo y haber linfocitos TH1 de memoria, en la siguiente exposición, o cuando hay una subsecuente exposición del antígeno, voy a dibujar aquí la vaca. Entonces, este animal tiene un evento está infectado de Mycobacterium bovis. Entonces, aquí en sus pulmones observamos que están formándose granulomas. Por lo tanto, hay una alta concentración del antígeno. Esta concentración constante del antígeno está estimulando una respuesta de tipo TH1, ¿de acuerdo? Es decir, en los órganos linfoides secundarios, en los linfonodos axilares, inguinales, etc., hay una distribución y hay una población importante de linfocitos TH1 de memoria capaces de reconocer los antígenos del Mycobacterium bovis, ¿de acuerdo? Si ustedes se acuerdan de la prueba de la tuberculina, ¿qué es lo que se hace en la prueba de la tuberculina? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo es la prueba? Pues se inoculan dos PPD, uno que es de Mycobacterium gallus, ¿o qué es? ¿Gali? Y el otro que es Mycobacterium bovis, ¿no? Así es. Se Mycobacterium inoculan, avium y bovis. Muy bien. Continúa, por favor. se inoculan con unos centímetros de diferencia. Creo que uno era a 10 y otro a 13, algo así, ¿no? Sí. Y se toman el grosor del cuello antes de la inoculación y 3 días después de la inoculación, si no mal recuerdo. Muy bien. ¿Y por qué se hace con estos dos agentes? ¿Quién se acuerda? ¿Por qué se pone Mycobacterium bovis y Mycobacterium avium? Para poder distinguir y darse cuenta si realmente está siendo infectado por Mycobacterium bovis, que es la que le produciría la tuberculina. Y entonces, pues es como para diferenciarlos. Muy bien, excelente. Yo tengo una duda sobre la prueba. Adelante, Ricardo. No lo dije ayer porque se me olvidó, la verdad, pero ¿no se supone que Mycobacterium tuberculosis también produce la enfermedad de la tuberculosis? Así es, también producen. Mycobacterium tuberculosis es de humanos. Ajá. Pero también puede ocasionar eventos en vacas. Sin embargo, el agente principal que se contagia también, que es una enfermedad, es una zoonosis, es Mycobacterium bovis, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a detectar con esta prueba es Mycobacterium bovis. ¿Por qué es importante dar una micobacteria lejana? Por ejemplo, Mycobacterium avium. Porque aquí hay un evento de antigenicidad cruzada de las micobacterias, o sea, hay muchas micobacterias de manera natural en el medio. Incluso hay otras bacterias, ¿se acuerdan ustedes de las nocardias? Que también pueden tener inmunidad cruzada. Entonces, es importante hacer esta comparación entre el Mycobacterium que nos interesa con algún otro Mycobacterium lejano, por ejemplo el Mycobacterium avium, porque así podemos saber si el fenómeno inflamatorio que vamos a observar, que ahorita les voy a explicar, se debe a la presencia de aquel que nos importa o puede ser una inmunidad cruzada con alguna otra micobacteria saprófita del entorno o
o alguna otra bacteria como una nocardia, ¿no? Entonces, aquí hay un fenómeno de inmunidad cruzada. Por ello es importante diferenciar si en realidad lo que tiene esta vaca es la micobacteria que nos preocupa o puede ser el contacto natural con alguna otra micobacteria que no representa un riesgo para la salud animal y humana, ¿no? Entonces, por eso se tienen que comparar. Ujú. Se inoculan ambos PPDs. ¿Se acuerdan que esto no es como tal la micobacteria, sino es un producto de su metabolismo, ¿no? El PPD, derivado proteico puro. Y entonces se inocula el antígeno, antígenos del metabolismo. ¿Qué es lo que va a pasar en caso de que el animal sea positivo a Mycobacterium bovis? Bueno, si este animal está infectado de Mycobacterium bovis, va a tener estas células de memoria distribuidas en sus órganos linfoides secundarios. Cuando yo agrego el antígeno, las células presentadoras de este lugar, células dendríticas, ustedes se acuerdan que aquí la célula presentadora de antígeno, célula dendrítica, esto se hace intradérmico, va a fagocitar el antígeno y lo va a ir a presentar a los órganos linfoides secundarios. Uh-huh. Si hay células de memoria suficientes, estas van a proliferar de una manera muy rápida y van a volverse nuevamente. Ustedes saben que cuando una célula se activa nuevamente, una célula de memoria, vuelve a proliferar, vuelve a dar origen a un montón de células, y de estas células otra vez, la gran mayoría son células efectoras. Ajá. Son células efectoras. Y una pequeña cantidad se vuelven a quedar de células de memoria. Cada vez que hay una reestimulación antigénica, se vuelven a activar las clonas que estaban guardadas para dar origen a células efectoras y se vuelven a formar células de memoria que se van a quedar almacenadas. Pero todas estas células efectoras, considerando que se trata de una estimulación constante porque es una bacteria con una infección crónica, pues hay una gran cantidad de células de memoria y por ello la llegada del antígeno estimula una gran cantidad de células efectoras, las cuales van a migrar hacia el sitio de inoculación. Entonces, estas células de memoria TH1 proliferan al momento de que tienen contacto nuevamente con el antígeno y hacen una expansión clonal enorme y estas células migran al sitio de entrada del antígeno y vamos a observar un engrosamiento de la piel. Incluso se puede observar necrosis cuando es muy fuerte la reacción. Estas células efectoras van a llegar al sitio, se van a poner a producir citocinas. ¿Qué producen estos TH1? ¿Quién se acuerda de las citocinas? Interferón gamma. Muy bien, interferón gamma, interleucina Interleucina 2. Muy bien, y factor de necrosis tumoral. muy bien, ahí los tres. TNF, muy bien. Entonces, estas citocinas y la migración celular per se ocasionan el daño en el tejido. Nuevamente, recordemos que una hipersensibilidad es una sobrerespuesta que termina lesionando el tejido. En este caso, por la naturaleza de la infección y del antígeno, la respuesta inmune que prevalece es de tipo celular, en particular TH1. En este caso, no son los anticuerpos los que desencadenan el fenómeno. Y ocurre con este tipo de antígenos, ¿de acuerdo? Que generan respuestas de tipo TH1. Estos a su vez dan origen a células de memoria y en una segunda exposición, en el caso de la tuberculina, por supuesto, de la prueba de la tuberculina, es una exposición artificial. Nosotros estamos inoculando y valiéndonos de un fenómeno de hipersensibilidad tipo 4 para realizar el diagnóstico de si este animal tiene la infección. ¿Qué pasa si yo observo una inflamación de este tamaño en el sitio de Mycobacterium bovis y observo una muy leve inflamación en el sitio de Mycobacterium avium? ¿A qué conclusión llegarían? Pues que el animal es positivo para
Mycobacterium bovis. Así es, ¿no? El agente que está aquí adentro, el que está infectando el mediastino donde están los granulomas, o sea, aquí hay Mycobacterium bovis. Por lo tanto, hay muchas células de memoria específicas hacia Mycobacterium bovis y por eso incrementa, hay unas tablas que se utilizan para hacer una especie de coordenadas y te permiten saber si el animal es positivo o no. ¿Qué pasaría o qué pensarían ustedes si la inflamación no tiene una diferencia importante entre Mycobacterium bovis y Mycobacterium avium? Tienen casi lo mismo. ¿Qué pensarían? Hay que repetir la ¿O prueba. inmunidad cruzada? Pero ambas son una baja reacción. ¿Qué pensarían? Pablo, perdón, es que no entendí desde que dijiste por qué se usaba entonces el PPD aviar. Ya. No, a ver, el planteamiento es que es muy importante diferenciar entre una infección de una bacteria que está ocasionando un daño en comparación con una bacteria que puede encontrarse de manera saprófita en el entorno. ¿Qué pasaría si este animal en realidad no está infectado de Mycobacterium bovis? Y yo agarro y le pongo solamente Mycobacterium bovis. Imaginemos que esta vaca ha tenido contacto con otras micobacterias del entorno, ¿eh? Es decir, ha tenido contacto con nocardia, con otras micobacterias como avium, etc. Y entonces yo le pongo Mycobacterium, utilizo el PPD bovino y observo que hay inflamación. Yo podría pensar que esta inflamación, dado que yo le puse PPD bovino, es decir, de Mycobacterium bovis, yo le puse el PPD bovino y encontré un aumento. Pero ¿qué tanto es este aumento? ¿Cómo puedo saber si esta inflamación, este crecimiento, este aumento en la talla del lugar, se debe realmente a que el animal está infectado de Mycobacterium bovis? ¿Y cómo sé que esta no es una reacción inespecífica porque ha tenido contacto con otras micobacterias como Mycobacterium avium o nocardia? ¿Cómo puedo hacer yo para saber si esta inflamación corresponde a una infección de Mycobacterium bovis o realmente aunque yo le puse el PPD bovino, se debe a la inespecificidad de una respuesta contra otras micobacterias? Bueno, por eso es importante compararlo. Si yo le pongo el PPD bovino, pero también le pongo el PPD aviar, y observo que la inflamación es técnicamente la misma, sea mucha o poca, pues yo no podría diferenciar entre Mycobacterium bovis o Mycobacterium avium. Los dos tienen el mismo o no tienen una diferencia significativa entre la inflamación que se produjo en ambos. ¿Qué puedo inferir? Pues que esta respuesta en realidad hacia este PPD bovino es algo inespecífico, porque da lo mismo que yo le ponga Mycobacterium bovis, aquí yo le pongo Mycobacterium avium, da lo mismo, la inflamación es técnicamente igual. Pero ¿qué pasaría si yo encuentro una diferencia importante entre Mycobacterium bovis con Mycobacterium avium? Significaría que en realidad hay una especificidad, hay una mayor respuesta hacia Mycobacterium bovis que hacia cualquier otra micobacteria saprófita o presente en el entorno. ¿Por qué? Aquí yo estoy observando un criterio de especificidad. Cuando yo le pongo el Mycobacterium bovis, hay mayor cantidad de células de memoria que responden, en particular contra este Mycobacterium bovis, pero que no responden así contra alguna otra micobacteria del entorno. De esta manera podemos diferenciar si estas células de memoria que están respondiendo en particular contra Mycobacterium bovis y no de manera inespecífica contra otras micobacterias. Si existe una diferencia significativa entre la inflamación de ambas inoculaciones, entonces yo digo, pues mira, fue muchas veces más la inflamación contra Mycobacterium bovis. Entonces yo puedo asegurar que este animal tiene contacto continuo con Mycobacterium bovis porque tiene muchas células de memoria capaces de reconocer al Mycobacterium bovis y no así al Mycobacterium avium. ¿Me expliqué? Ok, entonces hay mucha antigenicidad cruzada entre Mycobacterium bovis y avium.
Existe inmunogenicidad cruzada entre ambos y porque existe es importante diferenciar, porque fíjense, aunque exista inmunidad cruzada entre dos antígenos, siempre la respuesta contra el antígeno que se tuvo contacto va a ser más potente que contra el que no. Entonces, a ver, si hacemos un breve paréntesis y nos acordamos de qué pasaba con la inmunidad cruzada, pues tenemos dos antígenos, ¿se acuerdan de esta esquemita, no? Antígeno 1 y antígeno 2. Y estos dos antígenos tienen cada uno distintas características. Que son sus epítopes, ¿de acuerdo? Sin embargo, hay respuesta compartida porque habrá algunos de los epítopes que se parecen. Este circulito se parece un poco, aunque este tiene otros de forma de resorte y de triángulo. Estos, el circulito, digamos, lo comparten entre ambos. ¿Sí se lo imaginan esto? Este antígeno 1 tiene, además de los circulitos que comparte con el otro, tiene otros epítopes. La respuesta contra este antígeno, ¿qué va a ocasionar? Pues se van a reconocer los epítopes en forma de resorte, se van a reconocer los epítopes en forma de cuadrado, se van a reconocer los epítopes en forma de círculo. Digamos que la respuesta policlonal contra este antígeno involucra el reconocimiento de muchas partes de este antígeno. La parte compartida entre estos dos para que haya inmunidad cruzada no es total. Comparten solamente esta respuesta. La respuesta que responde, lo voy a poner en términos de anticuerpos, aunque ustedes saben que para este tipo de hipersensibilidad no hay anticuerpos, pero bien podría ser un TCR también reconociendo este epítope o los fragmentos de esta proteína, los péptidos de esta proteína. Pero fíjense, aquí este antígeno está estimulando clones distintas. Un linfocito TH que reconoce este epítope en forma de triángulo. Un linfocito TH que reconoce este epítope en forma de círculo. Otro que reconoce el epítope en forma de resorte. ¿Sí se lo imaginan? Este antígeno, el que está infectando al individuo, genera una respuesta policlonal contra múltiples epítopes de los antígenos que lo componen. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos todos y todas? Ok. ¿Dónde ocurre la inmunidad cruzada? Esta clona y otras que... Esta clona será la que está capacitada para reconocer los epítopes compartidos entre estos dos antígenos. Sin embargo, aunque existe una respuesta que puede ser protectora, este mismo TH es capaz de reconocer a esta otra parte. En realidad, contra el antígeno con el que se tuvo contacto, este es el antígeno que infectó. Hay muchas clonas más que están reconociendo otros epítopes. ¿Existe inmunidad cruzada con este? Sí, sí existe. Sin embargo, la respuesta es menos potente porque muchos de sus epítopes no los comparte con el antígeno que tuvo contacto con el animal. Por ello, la respuesta contra el antígeno que se tuvo contacto siempre va a ser más potente que contra el que no se tuvo contacto, aunque exista cierta inmunidad cruzada. Este fenómeno que les estoy explicando es lo que ocurre contra este Mycobacterium bovis y este Mycobacterium avium. Imaginemos que este es Mycobacterium bovis y este es Mycobacterium avium. Pues contra el Mycobacterium bovis, si yo le pongo PPD bovino, le estoy poniendo otra vez todos los epítopes de este antígeno. Por lo tanto, la expansión clonal no va a ser solamente de la clona que está compartida, sino de muchas clonas. Y esta expansión clonal va a producir muchas células y por ello es mayor el volumen, el incremento en el volumen de la piel contra este epítope, contra este antígeno, perdón, el Mycobacterium bovis, que contra el avium. ¿Va a haber inflamación en el avium? ¿En el avium? Sí, sí va a haber. ¿Pero por qué es mucho menos? Pues porque a este solamente le van a llegar, a estos 13 centímetros, solamente le van a llegar a esta región los linfocitos TH que comparte con este otro, es decir, una sola clona en esta representación esquemática. Mientras que al antígeno contra que se tuvo contacto, le van a llegar muchas clonas
que todas se expandieron y llegan al sitio. De esta manera, podemos comparar la respuesta específica que es más potente, porque esta vaca sí está infectada, sí está tuberculosa, aquí están los granulomas, está tuberculosa, por lo tanto, tiene clonas de memoria para todas, para muchos, ¿no? O para todos los epítopes que componen sus antígenos. No sé si me expliqué con este rollo. Sí, Pablo, gracias. ¿Sí? Si no, con confianza, ya saben que lo vemos de otra manera. Pero sí más o menos queda claro, ¿no? Porque se utiliza, fíjense, en este caso es importante hacerlo porque se ha encontrado pues que hay antigenicidad cruzada entre este Mycobacterium bovis con otras micobacterias del entorno. Y para no sacrificar animales falsos positivos, pues es mejor hacer esta prueba doble comparativa, ponerle Mycobacterium bovis en un lugar, bueno, PPD de Mycobacterium bovis en un lugar, PPD de Mycobacterium avium en otro lugar, y comparar si esta inflamación que estoy observando se debe en realidad al Mycobacterium bovis y no a que el animal tuvo contacto con otras micobacterias que no ocasionan problemas. Y de esta manera no se sacrifican animales que no lo necesitan. Pero si este es un animal positivo, ustedes ya saben que por un fenómeno de hipersensibilidad tipo 4 hay una reserva importante de linfocitos TH1 de memoria, los cuales son estimulados al momento, de manera artificial al momento de que yo agrego el PPD bovino y entonces ocasiono una expansión clonal y una migración masiva hacia el sitio de la administración, de la inoculación. Son tantas estas células las que llegan y llegan activadas produciendo citocinas que se lesiona el tejido. Se endurece, se enrojece, aumenta, incluso puede haber necrosis. Entonces, fíjense, está habiendo un daño en el tejido, por eso le llamamos hipersensibilidad, por una sobrerespuesta de la respuesta inmune celular adaptativa, particularmente linfocitos TH1. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro el evento de la hipersensibilidad tipo 4? Puntos clave, aquí no hay anticuerpos. Se le llama retardada o tardía porque este fenómeno de que se inocula a que llegan las células, ¿cuánto durará si estamos hablando de células de memoria? ¿Al cuánto tiempo podré observar esta hipersensibilidad tipo 4 una vez que tuve contacto con el antígeno? 72 horas. Muy bien, 72 horas. 3 días. Entonces, ¿se acuerdan que hablábamos de que la respuesta secundaria a un antígeno, cuando ya hay células de memoria, tarda 3 días en montarse? Ah, pues por eso se le llama retardada o tardía. ¿De acuerdo? A las 72 horas se puede observar ya la migración de las células y el daño en los tejidos. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno, esto también ocurre con Doctor, yo sí algunas... tenía una pregunta. Adelante, Saúl, sí. Sí, entonces, dado que pues, son varias clonas, en este caso sí se habla de una respuesta policlonal. Recordemos que esto es muy importante que les quede claro, Saúl. En todas las respuestas naturales hacia un antígeno van a generar respuestas policlonales. Todas las respuestas naturales contra un antígeno van a generar respuestas policlonales. Y esto es porque les explicaba en algún momento que, por ejemplo, pensamos en un virus. Un virus, aunque es una partícula o un agente, una entidad patológica de las más pequeñas en términos de tamaño del agente, a pesar de que es una de las más pequeñas, cada una de sus proteínas tiene distintas regiones. De entrada están hechos por múltiples proteínas, ¿no? Proteínas de, por ejemplo, de la cápside, algunas proteínas del core, algunas proteínas asociadas al material genético que posea este virus. Este virus, aunque lo vemos muy sencillo, tiene muchas proteínas. Ajá. Los virus más sencillos, por ejemplo, los parvovirus, que tienen un genoma muy pequeño y que tienen pocas proteínas. Aún así, sus proteínas tienen múltiples epítopes. Esta proteína podrá tener aquí un epítope, aquí tendrá otro epítope, esta proteína del core tiene otro, aquí hay... Entonces, fíjense cómo en realidad un solo agente, aunque sea el más sencillo como un virus,
un virus pequeño como un parvovirus o un circovirus, que son virus, en cuanto a la talla de los virus, son pequeños, un solo agente tiene múltiples epítopes siempre, y para cada epítope existe una clona distinta. Por lo tanto, de manera natural, un solo agente siempre va a generar respuestas policlonales. La palabra monoclonal es un fenómeno, se utiliza para un fenómeno in vitro, en la cual yo extraigo de un animal. Imaginemos que este virus yo se lo puse a un ratón. ¿De acuerdo? Este virus yo se lo puse a un ratón, se lo inoculé a un ratón, y dentro del ratón está viendo esta respuesta. Su sistema inmune tiene un linfocito T que reconoce este epítope, este otro epítope. Entonces, este ratón genera una respuesta policlonal, así es, porque es una respuesta natural. Pero después, yo puedo, por procedimientos experimentales, extraer los linfocitos T, los linfocitos B, se hace principalmente para los linfocitos B, de este ratón, y purificar y separar sus clonas y quedarme solamente con una clona de linfocitos B que reconoce a este epítope. Entonces, fíjense, en términos naturales, cuando hablamos de una respuesta natural, las respuestas siempre van a ser policlonales, porque el individuo, el ratón, tiene todas las clonas de la naturaleza para reconocer múltiples epítopes de este agente. El fenómeno monoclonal es un evento in vitro. Yo puedo extraer todos los linfocitos B de este ratón, por supuesto los sacrifico, extraigo sus órganos linfoides secundarios, disgrego sus linfocitos B y los cultivo por separado hasta que tengo linfocitos B únicos en cada uno de los pozos y los empiezo a proliferar con algunas otras técnicas. Se tiene que hacer la fusión de esta célula con otra, es un procedimiento muy padre que no nos da tiempo de ver a detalle. Pero a lo que voy es que el evento monoclonal es un evento in vitro y se da por un procedimiento en el cual yo extraigo los linfocitos B de un animal, los cultivo por separado y ahora me quedo solamente con un linfocito B que lo pongo a producir anticuerpos. Este sí es un antisuero monoclonal. Lo que yo obtuve, aquí dice monoclonal, lo que yo obtuve de este linfocito B particular, un solo linfocito B que yo purifiqué de todos los millones que tiene este ratón y lo estoy cultivando in vitro, entonces estoy generando ahora sí un anticuerpo monoclonal, porque es solamente un linfocito B. Pero eso es, ojo, este es un evento que yo hice no natural. Por otra parte, les debe quedar muy claro, siempre que estimulamos un animal con una proteína, la respuesta va a ser policlonal, porque esa proteína, una sola proteína, por ejemplo, yo purifico de este virus esta proteína de resorte, una sola proteína tiene distintos epítopes que pueden ser reconocidos, a pesar de que se trate solamente un fragmento de un virus. ¿Fue claro? Sí, sí, ya, muchas gracias. Excelente. Bueno, entonces, regresando y para cerrar la hipersensibilidad tipo 4, punto clave, se trata de una respuesta de células, la respuesta inmune adaptativa. Una respuesta mediada principalmente por linfocitos Th1 y también por TCD8. Y el estímulo de este antígeno o el contacto con este antígeno generó una cantidad de células de memoria y lo que ocasiona el daño en la hipersensibilidad es la migración de células al tejido y la producción de citocinas en ese tejido que ocasionan daño. Otro evento de hipersensibilidad tipo 4, además de la prueba de la tuberculina, es un fenómeno que se llama dermatitis por contacto. Dermatitis por contacto. Esto ocurre, como su nombre lo indica, en la piel. El fenómeno es el mismo, el fenómeno inmunopatológico es el mismo. Es una sobreproducción de linfocitos Th1 de memoria o de TCD8, ¿de acuerdo? La dermatitis por contacto ocurre contra algunos antígenos, particularmente resinas de plantas, algunos otros productos de tinción, algunas tinturas de plantas. Por ejemplo, sucede con algunos compuestos que tienen los agaves. Los agaves, estos magueyes, no sé si alguien
que conozca, hay un término que luego dicen enquistar o enguistar, que es cuando te cae la savia de la penca y desaparece. Y después les da comezón o les ocasiona una erupción. Además de que hay cristales de oxalatos en los agaves que ocasionan esas abrasiones, también se ha reportado la activación de un fenómeno de dermatitis por contacto. Ajá. En una dermatitis por contacto no está mediada por histamina, ¿de acuerdo? Acuérdense que una diferencia importante entre una dermatitis por contacto y una dermatitis atópica, ustedes saben que la palabra atópico significa IgE. La dermatitis atópica es una hipersensibilidad tipo 1. Es una hipersensibilidad tipo 1. ¿Se acuerdan? Pero esta ocurre en segundos, en minutos. Mientras que la dermatitis por contacto tarda aproximadamente 72 horas. Y ocurre también con animales que de repente salen, tienen contacto con alguna planta, fueron de paseo al monte y de repente regresan y a los 3 días le ven, generalmente en las regiones donde la piel es más delgada, pues se observan también pápulas, pústulas en la región generalmente ventral, y ahí pueden suponer ustedes que se trata de una hipersensibilidad tipo 4 o dermatitis por contacto. En este caso, pues darle antihistamínicos en realidad no tendría un efecto directo, aunque claro que en ese lugar por la inflamación del daño hay histamina, pero la fuente de la lesión o lo que está ocurriendo no está mediado de manera inicial por histamina. Ahí se pueden dar algunos otros antiinflamatorios de tipo esteroidal para disminuir el funcionamiento de estas células de memoria que dieron origen a células efectoras y están ahí en el tejido. O bien algunos otros inmunosupresores locales, como por ejemplo la ciclosporina A. Ese es un inmunosupresor también. Ciclosporina A. Se utiliza para este tipo de dermatitis por contacto. Es importante reconocer, y es muy importante la historia clínica, ¿no? Cuándo se empezó a tener o cuándo fue que el animal tuvo contacto con este entorno o con aquello que estamos suponiendo que pudo desencadenar una respuesta de esta naturaleza. Aquí no está mediado por anticuerpos, está mediado por células de memoria de la respuesta inmune adaptativa celular. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Pablo, ¿y esta respuesta se exacerba cada vez más como en la tipo 1? ¿O en este Sí, caso? así es. Llega a un límite, ¿eh? Llega a un límite porque también no se puede eternamente, como la medida de las respuestas biológicas, se rigen como por esta ley de rendimientos decrecientes, ¿no? Entonces, tiene un pico, o sea, si nosotros seguimos estimulando con el antígeno, por supuesto que sigue subiendo, pero llega un momento en el cual ya está en su pico, ¿no? Y se puede sostener ahí mientras haya presencia constante del antígeno, pero ya no es que siga creciendo interminablemente, ¿no? Como la mayoría de los procesos biológicos tiene esta naturaleza su respuesta. Pero sí, sí puede ir aumentando hasta que llegue al máximo y por supuesto, eso significará que hay una gran cantidad de células de memoria que pueden responder y mantener esta lesión. Uh-huh. Y si, por ejemplo, el antígeno que causa la dermatitis por contacto lo inoculáramos ya vías intravenoso, igual la respuesta que se daría sería la de respuesta inmune adaptativa, citotóxica. Igual aquí supongo que es. Bueno, no citotóxica, pero con el TH1. Sí, sí se daría una expansión clonal. Ajá. Habría que ver qué modelos experimentales hay. Sí se daría una expansión clonal, pero recordemos que lo que está ocasionando el daño en este individuo es la migración de las células efectoras al tejido. Entonces, posiblemente si lo administráramos, digo posiblemente porque no he leído artículos al respecto de la administración intravenosa de esto, pero al final ese antígeno no se quedaría localizado en un tejido como tal. Se podría expandir las clonas, generar otra vez un montón de células efectoras, pero estas no llegarían en particular a un solo sitio anatómico y no concentrarían sus citocinas solamente en ese lugar y así harían daño. Seguramente podrán desencadenar algún tipo de desequilibrio, pero no estoy seguro hasta qué punto podríamos observarlo, como ocurre cuando es de manera local, ya sea en la dermis por la tuberculina o también en la dermis por una
dermatitis por contacto. No sé si me expliqué. ¿Sí? Ok, Carla? ok, sí, gracias. O sea, sí habría una expansión, pero tal vez no la podríamos ver porque el antígeno no está limitado a un solo tejido y por ende la migración celular no estaría restringida a ese tejido y no se acumularían las citocinas en ese sitio. Sin embargo, les repito, esto tendríamos que revisarlo. De que hay una expansión clonal, va a haber una expansión clonal porque entró el antígeno. Muy bien. ¿Hay alguna otra duda? ¿Dudas con las hipersensibilidades? ¿Quedan claras? Recordemos que es una sobrerespuesta a un antígeno, ¿de acuerdo? Y es la sobrerespuesta la que ocasiona el daño. Bien. Bueno. Pablo, nada más, perdón, me surgió otra duda. Para que se dé este tipo de hipersensibilidad, tuvo que haber un contacto previo con el antígeno a fuerzas en los órganos linfoides secundarios, ¿no? Es decir, el antígeno estuvo circulando ya sea por vía sanguínea por, o estuvo en el tejido o fue por vía linfática, ¿no? ¿En cuál, Carla? ¿En cuál hipersensibilidad? En la tipo 4. En general, la tipo 4, el antígeno está... Acuérdense que es difícil que un antígeno ande circulando de manera permanente de manera sistémica, ¿no? La gran mayoría están contenidos en órganos. Entonces, más que el antígeno ande circulando por ahí, el antígeno está persistiendo en alguno de los tejidos. En este caso, en los linfonodos mediastínicos. Por ejemplo, pensando en Mycobacterium bovis, ¿no? En los linfonodos mediastínicos está ahí atrapado y contenido la micobacteria. Y de ahí están saliendo las células presentadoras de antígeno. Más que el antígeno ande circulando solo, las células presentadoras de antígeno constantemente están llegando a capturar antígeno a ese órgano y regresan ellas presentándolo a los órganos linfoides cercanos, ¿de acuerdo? ¿Sí me expliqué? Sí, es que me surgió, perdón, muchas dudas porque en realidad yo tengo una dermatitis por contacto y por eso empecé como a tener muchas dudas específicamente con el maquillaje, no sé qué parte, pero cuando me maquillo me irrito, ¿no? Entonces, me pregunta era como si mi dermatitis por contacto surgió porque alguna vez ese antígeno, lo que tenga el maquillaje, me entró alguna vez a mi circulación y se presentó en los linfonodos mediastínicos, algo así, o cómo es No, que... no forzosamente tiene que tener un alcance sistémico, ¿eh? Recordemos que aunque la piel es una barrera impermeable para muchas sustancias, hay algunas otras para las cuales no, generalmente compuestos lipídicos. Entonces, los antígenos, aunque la piel efectivamente no permite el paso de antígenos de manera libre, no significa que no exista un contacto suficiente para que estos antígenos lleguen a la dermis y puedan ser sensados o detectados por las células presentadoras de antígeno. Entonces, no tuvo que haber habido forzosamente una abrasión, una herida, aunque sí frecuentemente cuando nosotros tenemos contacto con una superficie de la piel, podemos estar llevándonos las capas más superficiales, ¿no? Y eso pasa con muchos procedimientos. Si pensamos en este ejemplo, hay muchas sustancias de tipo cremas u otras compuestos de las plantas, como les mencionaba, incluso para las alergias, las atopias como tal. La dermatitis atópica ocurre así en minutos, en segundos, el mismo día ya el animal tiene las lesiones. Pero como si el antígeno pues no atravesó la piel y se metió a la circulación. No, pero tuvo contacto con la piel. Y ese contacto con la piel puede hacer que algunos compuestos presentes en esa sustancia, presentes en esa mezcla, hayan podido atravesar o tenido contacto con la dermis. Y recuerden ustedes, eso tenganlo muy claro, la dermis es un órgano inmunocompetente muy importante, muy, muy importante. Toda la dermis está llena de células presentadoras de antígeno, células dendríticas, conocidas como células de Langerhans, que son muy sensibles y son muy importantes para detectar cualquier cosa que atraviese la piel. Y no forzosamente tiene que haber una abrasión o una ruptura en la continuidad de la piel para que los antígenos puedan tener contacto con las células presentadoras presentes en la dermis. ¿Me explico?
Ok, gracias, Pablo. ¿Y si te pasa así a las 72 horas o es inmediato? Creo que sí, justo me estaba como recordando y sí, o sea, cuando me maquillo justo como amanezco al día siguiente o al siguiente día, como justo con, por eso te pregunté lo de como la castita, parece que se están descarapelando mis ojos, porque no antes solo me delineo, entonces parece que se está descarapelando levemente la piel. Ok. Pues sí, pudiera ser de esta naturaleza. Sería interesante investigar los componentes y variar, en caso de que quieras seguir usándolos, variar o intercambiar con otros que tengan sustancias distintas y así poder de repente detectar si es que hay algo en particular. También pueden ser varias cosas, pero saber si hay algo en particular que es lo que desencadena el evento. Muy Sí, bien. no me he hecho como tal la prueba, pero mi mamá sí fue con una dermatóloga y ella lo tiene y suponemos que yo lo tengo. Es muy probable. De hecho, las alergias son hereditarias y se van amplificando. Es, es- es, ah, es muy probable que también tu progenie las tenga y así se vaya amplificando. Pero bueno, hay formas de ir monitoreando qué es y cómo se va disminuyendo, ¿no? Bueno, ¿alguna otra duda o comentario? No, Pablo. Ah, excelente. Bueno, pues pasamos al último tema de nuestro temario. Estamos en la recta, en el último paso. Y vamos a estudiar ahorita las autoinmunidades. Autoinmunidades. Ustedes saben bien que las autoinmunidades, la autoinmunidad se da cuando se rompe la tolerancia. La tolerancia significa falta de respuesta. La tolerancia significa falta de respuesta. Ustedes saben que la tolerancia es algo sano cuando nos referimos a antígenos propios o a sustancias propias. A moléculas o a compuestos propios, pues se debe de tener tolerancia hacia lo propio para que no haya una respuesta hacia lo propio. Sin embargo, cuando se rompe la tolerancia, cuando hay algo que detiene, obstaculiza la falta de la respuesta y se da una respuesta hacia los compuestos propios, estamos hablando de una autoinmunidad. ¿De acuerdo? Bien. Pues la autoinmunidad es montar una respuesta contra una molécula propia como tal. Es el montar una respuesta contra algo propio. Ustedes saben que para que se monte una respuesta contra algo propio es porque tiene que haber reconocimiento. Es decir, tiene que existir algún linfocito B o algún linfocito T cuyo TCR o BCR respectivamente sean capaces de reconocer en su sitio de reconocimiento del antígeno algún antígeno propio. Entonces, ¿qué tiene que haber pasado para que haya presencia de un linfocito B o un linfocito T que reconocen lo propio? Pues tuvieron que haber escapado al proceso de selección en los órganos linfoides primarios. ¿Están de acuerdo? Una de las causas es, para que haya linfocitos B o T que reconozcan lo propio, es que hubo algún problema en la selección. Algún problema en la selección en los órganos linfoides primarios. También ocurre que puede ser que existan, más bien, existen antígenos que se encuentran alejados o separados de la respuesta inmune. Se les llama antígenos ocultos. Hay múltiples tejidos, generalmente son tejidos que se producen después de la etapa embrionaria. Después de la etapa embrionaria. Y estos tejidos no estaban presentes en el momento en el cual se lleva la mayor parte de la selección
en los órganos linfoides secundarios. La mayor parte de la selección, ¿se acuerdan de este fenómeno que ocurrió en el timo, por ejemplo, de la selección positiva y negativa? La gran mayoría de esta selección, se los mencioné, ocurre en la etapa embrionaria. Por ello, algunos antígenos o compuestos presentes en los tejidos que se generan después de la etapa embrionaria pueden ser reconocidos como inmunógenos por parte de la respuesta inmune. Y para que esto no ocurra, la mayoría de estos tejidos que se forman después de la etapa embrionaria tienen una barrera que les impida ser reconocidos por la respuesta inmune. Antígenos se les conoce como antígenos ocultos o de sitios inmunoprivilegiados. Inmunoprivilegiados es que no fácilmente van a ser detectados por la respuesta inmune. Por ejemplo, la mielina. La mielina de las neuronas se produce en mayor cantidad en la etapa fetal y natal, y perinatal, más bien. También, por ejemplo, los espermatozoides. Los espermatozoides en los machos aparecen en la etapa de la pubertad. Por lo tanto, no estaban presentes en la fase embrionaria y deben de estar escondidos en los testículos para que no sean reconocidos por la respuesta inmune. La barrera hematotesticular es esta barrera que genera que no ingrese la respuesta inmune a los testículos. La barrera hematoencefálica es otra barrera que evita que entre la respuesta inmune al sistema nervioso central. Hay muchos órganos que se encuentran en sitios inmunoprivilegiados, ¿de acuerdo? Entonces les estoy contando cuáles son los ingredientes que pueden estar presentes para que se dé una autoinmunidad. Bueno, número uno, pues tiene que existir la célula capaz de reconocerlo, ¿no? Puede ser que sea un error en la selección y que hayan escapado linfocitos B y T autorreactivos, o pueden ser linfocitos B y T que se generaron contra antígenos posteriores a la etapa embrionaria. Es normal que tengamos linfocitos B y T contra los espermatozoides. Sí, es normal, porque cuando se llevó a cabo el fenómeno de selección, no se contaba con esos antígenos activos que dependen del estímulo de la testosterona, que en la etapa embrionaria no se tiene esa magnitud. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el escenario que se puede dar para que se dé una autoinmunidad? Número uno es que existan las células capaces de reconocerlo. Otro evento es que el reconocimiento se dé sobre antígenos ocultos y que estos pierdan sus barreras que los protegían. Por ejemplo, una lesión en los testículos, un golpe en los animales ocurre cuando se está entrenando, por ejemplo, para la monta, algunos sementales, que pueden llegar a ser pateados por la hembra y una patada en los testículos puede generar la inflamación suficiente para que llegue la respuesta inmune a los testículos y entonces se rompa esta barrera que protegía a los espermatozoides o a los cordones espermáticos de ser reconocidos por la respuesta inmune. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces... Pablo. Sí, adelante. Sí. ¿Podrías volver a explicar lo de los antígenos ocultos? Es que la verdad no le entendí muy bien. Claro, Andrés, sin problema. Lo que les menciono es que distribuidos en el organismo hay múltiples tejidos los cuales deben de ser protegidos de la respuesta inmune. A estos tejidos o estos compuestos se les llama antígenos ocultos. El organismo tiene múltiples tejidos ocultos que no deben de estar accesibles a la respuesta inmune, debe de existir una barrera. Por ejemplo, la córnea se forma madura después de la etapa embrionaria. Entonces, la córnea no es un lugar al que la respuesta inmune pueda llegar fácilmente porque puede montar una respuesta contra la córnea y destruir el funcionamiento del ojo. Por ejemplo, el útero. El útero también es un sitio inmunoprivilegiado al cual no puede llegar cualquier tipo de respuesta inmune.
porque en el útero se puede alojar eventualmente un individuo que en realidad es extraño, ¿no? Que es la cría. La cría, pues es mitad mamá y mitad papá, mitad la hembra y mitad el macho, y eso hace que no sea propio. Por lo tanto, si el útero tuviese una respuesta inmunológica no controlada, no se puede llevar a cabo la gestación. Incluso hay estudios muy interesantes que demuestran que actualmente muchas parejas que no logran embarazarse, puede deberse a una desregulación inmunológica. Lo que les estoy explicando es que en el organismo hay múltiples sitios, los cuales se le llama sitios inmunoprivilegiados. Pablo, Sí. perdón que te interrumpa, es que dicen a Sí. él que si lo puedes admitir, Ah, sí. por A ver, favor. Gracias. gracias. Es que a veces no escucho el timbrecito, creo. Listo. Disculpa, Nael. Bien. Entonces, existen en el organismo múltiples regiones anatómicas u órganos que tienen una barrera que impide la interacción de la respuesta inmune con los tejidos de ese sitio. Los ojos, las articulaciones, el útero, la mielina, los espermatozoides en los testículos, son solo algunos ejemplos de sitios inmunoprivilegiados. Entonces, ¿cuáles son los escenarios que pueden llevarnos a una autoinmunidad? Bueno, hay dos principales escenarios. El primero es, lo que ustedes tienen que saber es que tiene que haber una clona reactiva capaz de reconocer los antígenos, ¿de acuerdo? Entonces, tiene que haber forzosamente una clona de linfocitos B, de linfocitos T, que reconozcan, que sean capaces de reconocer lo propio, ¿sí? Y hay dos principales escenarios. Hay un escenario que es que la respuesta inmune es normal, pero lo que ocurrió es que existe algún antígeno anómalo u oculto. Antígeno oculto, algún antígeno anómalo, y con anómalo puede ser que haya tenido cambios o que haya un evento de mimetismo. Ahorita les voy a explicar qué es esto. Entonces, miren, de manera general les voy a explicar así las autoinmunidades. Son escenarios en los cuales caben muchas patologías que no nos daría tiempo de ver cada una, pero les voy a dar algunos ejemplos. Entonces, en un escenario, la respuesta inmune es normal. Es normal que haya linfocitos B y T contra todo lo extraño, pero de repente algún antígeno se modifica y entonces es extraño, aunque está presente en una célula propia. O bien, ¿es normal que haya linfocitos B y T contra antígenos ocultos? Sí, sí es normal, porque se formaron después de la etapa embrionaria y por eso hay una barrera. Pero por algún evento se supera esta barrera y entonces la respuesta inmune actúa sobre el antígeno propio. ¿De acuerdo? Acuérdense que estamos hablando de antígenos propios, ¿eh? El otro escenario es que la respuesta inmune sea anómala. Hay un error en esta respuesta inmune y el antígeno es normal. No cambió o no es algo relacionado con el antígeno lo que generó la autoinmunidad, sin un problema en los aspectos de en la regulación de la respuesta inmune y sobre una respuesta anómala. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los dos principales escenarios. En uno, la respuesta inmune es normal, o sea, es normal todos y todas los animales y las personas tienen su respuesta inmune normal, que tienen linfocitos B y T contra aquello que no han visto. Pero algo ocurre del lado del antígeno que lo vuelve visible, o que lo modifica y esta respuesta inmune entonces actúa sobre un antígeno propio. O bien, el antígeno no tuvo ningún cambio, no se trata de un antígeno oculto ni nada, pero existe un problema en la regulación de la respuesta inmune que vuelve factible la activación en contra de un antígeno propio. ¿Fui claro de estos dos primeros caminos? Estos dos principales caminos que dan origen, ambos dan origen a una autoinmunidad, ¿eh? Muy bien. Si no hay alguna duda de esto, les explico el primero.
Entonces, en esta respuesta inmune normal, les hablaba de los antígenos ocultos. ¿Qué puede pasar para que haya una autoinmunidad? La respuesta inmune es normal, pero se vuelve visible un antígeno oculto. ¿Cómo puede ocurrir? ¿Por fenómenos infecciosos o por lesiones? Ocurre una infección fuerte en el tejido nervioso central que requiere la atención inmunológica en el tejido, en el sistema nervioso, y entonces esta respuesta inmune que entró para contener a un virus, pues al momento de entrar a defenderse de este virus, ya tuvo contacto con un antígeno que se encontraba oculto, que es la mielina. Ahorita mismo se están estudiando, por ejemplo, muchos pacientes que tienen el SARS-CoV-2 y que tienen alguna presentación neurológica, parece ser que después tienen la posibilidad de desencadenar alguna autoinmunidad desmielinizante, alguna enfermedad desmielinizante, que son respuestas inmunes contra la mielina. Son de las más comunes cuando se habla de eventos autoinmunes hacia el sistema nervioso central. La mayoría están relacionados con la mielina. Entonces, un evento que puede ocurrir es que una infección viral o de alguna bacteria que afecta algún sitio inmunoprivilegiado, lo vuelva visible para el sistema inmune por el fenómeno de la infección. ¿De acuerdo? Otra situación que puede hacer que un antígeno oculto se vuelva visible es que exista alguna lesión que dañe esta barrera o que genere inflamación. En ambos escenarios, si ustedes lo piensan, en ambos escenarios hay un evento inflamatorio. Lo que les contaba ahorita de un golpe o una patada en los testículos que ocurre a los machos de muchas especies, o agresiones que tienen entre ellos los machos a veces cuando jerarquizan, se llegan a lesionar en los testículos, pues esta lesión que genera inflamación se vuelve la ruta de entrada para que el sistema inmune detecte un antígeno que se encontraba oculto. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda con la respuesta a los antígenos ocultos? Bien, por ejemplo, también ocurre cuando llega a haber infartos y entonces las mitocondrias del miocardio son inmunogénicas y después puede haber un evento autoinmune hacia las células del miocardio, porque se murió una parte de estas células del corazón. En esta muerte por hipoxia, en un infarto, pues se da la liberación de señales inflamatorias y entonces el sistema inmune reconoce algo que normalmente no estaba a su alcance, ¿de acuerdo? Ese es un escenario de autoinmunidad, es que un antígeno que era oculto, propio, se vuelve visible por eventos inflamatorios relacionados con procesos infecciosos o bien con eventos traumáticos de tipo lesión. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Los ácidos Adelante. nucleicos podrían considerar como un antígeno oculto? No. Normalmente no, o sea, aunque bien, efectivamente los ácidos nucleicos no tienen por qué estar fuera de la célula liberados, normalmente no debe de haber una respuesta contra los ácidos nucleicos, ¿de acuerdo? Debe de haber eventos de regulación porque indudablemente en algún momento va a haber una muerte celular por necrosis. En el azar de la biología, un animal se va a lesionar, se va a golpear, se va a intoxicar, lo que tú quieras, le va a dar mucho el sol y entonces se van a morir células y van a vertir su contenido de manera desordenada en una necrosis. Sin embargo, debe haber mecanismos de regulación de la respuesta inmune para que si se llega a reconocer algún fragmento o alguna porción de los ácidos nucleicos o de sus proteínas asociadas, no se monte una respuesta. En ese escenario sería más bien el segundo escenario, donde hay una respuesta inmune que no se regula contra algo que constantemente se podría tener contacto. ¿Me explico? Sí, muchas gracias. De acuerdo. Bien. Entonces, ese es el primer escenario, un antígeno oculto. Otra posibilidad es que exista un antígeno anómalo.
Algún antígeno que sufre o que tiene alguna modificación, puede ser una modificación post-traduccional en una proteína, y entonces lo vuelve antigénico. Un antígeno, este ya lo vimos, ¿no? El antígeno oculto, ya vimos cómo funciona. Pero ¿qué pasaría si tenemos un antígeno, una proteína normal, propia? Pero si esta proteína recibe alguna modificación, ya sea porque alguna otra proteína se le añade y la modifica, algún otro compuesto derivado de algún fármaco, se puede añadir y modificarle la estructura. Hubo un cambio en un antígeno propio que lo vuelve anómalo, lo vuelve extraño. Y por ello la respuesta inmune normal se monta en contra de este antígeno anómalo. ¿De acuerdo? Esto puede ocurrir, por ejemplo, con algunos cambios en los factores del complemento. Hay algunas autoinmunidades que pueden darse hacia los factores del complemento activados. Se les llama inmunoconglutininas a los anticuerpos que reconocen al complemento. Entonces, fíjense, es una autoinmunidad, sí, se está produciendo un anticuerpo que reconoce algún factor del complemento cuando éste sufre una modificación. Por ejemplo, aquí al C3b. Ese es un ejemplo, ¿no? Como tal. Entonces, el antígeno normal no es reconocido, pero cuando sufre alguna modificación o se le añade algún otro compuesto metabólico, alguna otra proteína, alguna otra sustancia se le añade, entonces ahora tenemos un cambio en el antígeno que lo vuelve un antígeno anómalo y por ello es factible que sea reconocido por la respuesta inmune normal. ¿De acuerdo? Otra opción, además de los cambios, es que exista un mimetismo molecular. El tema del mimetismo es algo parecido a una antigenicidad cruzada, pero que ocurre este mimetismo entre compuestos de microorganismos, antígenos de microorganismos, que se parecen a antígenos propios. Y cuando se lleva a cabo la respuesta inmune contra un microorganismo, de manera indirecta, esta respuesta inmune también actúa en contra de los antígenos propios. Un ejemplo aquí es el estreptococos. Los estreptococos tienen una proteína M y cuando se tiene una infección por estreptococos, la respuesta contra la proteína M, también esta proteína se parece a la miosina del miocardio. La Pablo, proteína... Ajá, sí, adelante. ahí podríamos Adelante, Andrea. parecido a la inmunidad cruzada. Así es. Es un fenómeno parecido a la antigenicidad cruzada. La diferencia, Andrea, es que la antigenicidad cruzada es entre dos antígenos. Un antígeno A con el antígeno B, pensando en dos agentes, ¿no? Externos. Le llamamos más mimetismo cuando es un antígeno extraño de un microorganismo que se parece a un antígeno propio. ¿De acuerdo? Ah, ok. Ahí Muchas sí utiliza el gracias. término mimetismo. Muy bien. Otro ejemplo es el Trypanosoma cruzi. El Trypanosoma cruzi tiene también algunos antígenos que se parecen al tejido cardíaco y al tejido nervioso. Entonces, en Trypanosoma cruzi también puede generar eventos de autoinmunidad por un fenómeno de mimetismo antigénico. Hay antígenos del Trypanosoma cruzi que se parecen a los antígenos del sistema nervioso o del tejido cardíaco. Por lo tanto, se desencadena una autoinmunidad por un mimetismo antigénico en este antígeno del microorganismo, ¿de acuerdo? Estos son los escenarios de una autoinmunidad donde la respuesta inmune es normal, pero la culpa, digamos la responsabilidad, proviene de que hubo algo en el antígeno. O se volvió visible siendo oculto, o sufrió algún cambio, o es el resultado de un mimetismo antigénico de un agente extraño. ¿De acuerdo? ¿Dudas con este primer escenario? Muy bien.
El otro escenario es una respuesta inmune anómala. Respuesta inmune anómala, antígeno normal. ¿Qué ocurre en la respuesta inmune anómala? En términos generales, se trata de un problema en la regulación. Falla en la regulación. Principalmente ocurre cuando hay bajas poblaciones o poblaciones disfuncionales de linfocitos T reguladores. ¿Se acuerdan que yo les expliqué cuando vimos la diferenciación en el timo, que había una población extra que se puede generar de los linfocitos T cooperadores? Ojo, este es un T cooperador, tiene un CD4, pero a este le llamamos T regulador. Los T reguladores, ahorita mientras estamos platicando, no se asusten, muchas de nuestras células presentadoras están presentando antígenos propios de células nuestras que se murieron de manera natural. Y aunque están presentando antígenos propios y pudieran ser reconocidos, hay siempre un contrapeso de células reguladoras que le dicen a la célula presentadora y al linfocito T, esto que estás presentando es algo propio, por lo tanto, supriman la respuesta. ¿Se acuerdan que les hablé que este T regulador hace un contrapeso para detener la respuesta inmune? Este es muy importante, inmunosupresor. El T regulador tiene muchas formas para regular. Es el maestro de la tolerancia, es muy importante para tolerar lo propio. Puede hacerlo a distancia, de manera remota, a través de la interleucina 10. Es un importante productor de interleucina 10 y ustedes saben que la interleucina 10 es el comodín para detener las respuestas inmunológicas. Otra forma que tiene de detenerlo es mediada por contacto célula-célula. El T regulador tiene un receptor que se llama CTLA4 y este receptor también le hace detener las respuestas en las células presentadoras de antígenos. Bájenle a su fiesta célula presentadora de antígeno. El T regulador también, produce algunas otras citocinas como el factor de crecimiento transformante beta, aunque en menor cantidad, el TGF-beta. Factor de crecimiento transformante beta también es otra citocina para actuar a distancia. Y además el T regulador tiene una forma de regular que se llama apoptosis por negligencia, así le llaman. Y lo que pasa es que el T regulador es un alto consumidor de interleucina 2. Se come la interleucina 2 con mucha afinidad. Y si él se acaba toda la interleucina 2, ya no hay suficiente interleucina 2 para la proliferación de los linfocitos T. La interleucina 2 es un alimento básico para los linfocitos T para que proliferen. Pero si se la acaba toda, pues ya no le deja nada a estos, la interleucina 2, y por lo tanto se mueren. Interleucina 2. Dice ahí. Entonces, este T regulador es muy importante en los procesos de regulación de la respuesta inmune. Sin embargo, cuando existen fallas en la regulación por parte de los linfocitos T reguladores, aumenta la probabilidad de que se monten respuestas contra antígenos normales. ¿De acuerdo? En este caso, el antígeno, como el que mencionaba ahorita Ricardo, el material genético. Efectivamente, la cromatina no tiene por qué andar rolando fuera de las células. Sin embargo, ocurre cada vez que hay un evento de necrosis y no se logra organizar la cromatina, segmentar, englobar en cuerpos apoptóticos. Sin embargo, aunque haya contacto con la cromatina, la gran mayoría de los individuos, de los animales y las animales, tienen un contrapeso que le dicen, eso que estás reconociendo es cromatina. No, aunque se reconozca, que no se monte una respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, muchas de las autoinmunidades están relacionadas con problemas en la regulación hacia los antígenos normales, ¿va? Hay múltiples enfermedades Estos son los escenarios que les digo, que les platico de manera general, de cómo se puede llegar a una autoinmunidad. ¿De acuerdo? Ahora. Pablo. Sí, adelante. ¿Y a las CTLA4? La CTLA4
Es un receptor de contacto célula-célula que utiliza el T regulador para detener la acción de las células presentadoras de antígeno. Incluso, bueno, ahí está algo bien interesante. El T regulador es tan bravo que incluso les llega a arrancar a la célula presentadora de antígeno, les llega a arrancar la membrana donde tienen puesto su CD80. Ustedes se acuerdan que la célula presentadora de antígeno, en las moléculas coestimulatorias, tiene CD80, que estimula el linfocito T en el CD28. ¿Se acuerdan de esto? En este caso es un T cooperador, pues este es un MHC clase 2, ustedes ya lo conocen, esto hasta el hartazgo. Este CD80, que es muy importante para coestimular a los linfocitos T, si llega un T regulador a regular a esta célula presentadora, llega con su CTLA4 y le atrapa el CD80 a esta célula presentadora de antígenos. El CTLA4 tiene mayor afinidad por el CD80 que el CD28, por lo tanto se lo gana. Y este estímulo de entrada regula, disminuye o suprime la respuesta de la célula presentadora de antígenos, baja su metabolismo. Pero si no fuera suficiente, le puede arrancar completo el receptor con un pedazo de membrana con tal de que este se apague. Esto lo vi hace poquito en un seminario que tenemos bastante padre. Entonces, el T regulador regula tanto al T como a la célula presentadora de antígenos. ¿Sí estamos? Sí, gracias. Muy bien. Entonces, ya les hablé de los escenarios que nos pueden llevar a que se genere una autoinmunidad. Van a encontrar aquí que hay una gran cantidad, es interminable, podríamos tener 3 cursos de puras autoinmunidades. Pero al final, la mayoría, lo que es importante que ustedes conozcan son los caminos comunes para que las puedan entender cuando las revisen. Estas autoinmunidades pues pueden tener una presentación sistémica o pueden tener una presentación local. ¿De qué depende? ¿De qué se imaginan que dependa que sea una presentación sistémica o local? Del tipo de antígeno que esté involucrado. Así es, del antígeno, donde esté presente. Si se trata, por ejemplo, de una autoinmunidad, como la que mencionaba ahorita Ricardo, contra la cromatina, ¿dónde hay cromatina? En todo el organismo. En este caso sería el lupus. Hay varios tipos de lupus, hay muchos tipos de lupus, hay 4 tipos principales de lupus que no vamos a ver. Pero el lupus sistémico eritematoso, es del que hay mucha información también, es una respuesta contra la cromatina, particularmente contra las proteínas asociadas a la cromatina, por ejemplo las histonas, y entonces hay anticuerpos contra la cromatina, y entonces, pues esos anticuerpos, donde quiera que encuentren cromatina en cualquier órgano, pues van a poder montar o van a generar un evento inflamatorio. Es una autoinmunidad sistémica. ¿Por qué? Porque está presente en todos los órganos. Puede ser, por ejemplo, el pénfigo. Pénfigo también tiene múltiples tipos, foliáceo, hay múltiples tipos, ¿no? El pénfigo es anticuerpos contra los desmosomas. ¿Dónde están los desmosomas? Casi en ¿Quién todos se acuerda? lados, ¿no? ¿Pero en qué? O sea, los ¿Dónde? desmosomas están en las uniones celulares. Así es, están en las uniones entre las células, particularmente en los epitelios. ¿Se acuerdan que hacen estas dos pues, regiones de las membranas, ¿no? El exterior y el interior, en la unión de las células de los epitelios? Entonces, si hay anticuerpos contra los desmosomas, pues técnicamente en la mayoría de los epitelios podríamos observar esta respuesta inflamatoria que daña los epitelios. No está en todos los órganos, pero sí en muchos epitelios distintos. Por otra parte, puede ser local. El ejemplo clásico, aquí tenemos a la diabetes mellitus, ¿no? Diabetes mellitus. ¿Qué son? Anticuerpos en contra de las células beta de páncreas, en los islotes beta pancreáticos. Pues va a destruir puramente los islotes beta pancreáticos. Por lo tanto, por eso solamente no hay insulina, aunque sí hay glucagón. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, como el antígeno que
que son algunas proteínas asociadas a las células beta, pues solamente se va a destruir esa región del órgano. O se puede dañar alguna región, por ejemplo, de la tiroides. Hay una enfermedad que se llama tiroiditis linfocítica. Tiroiditis linfocítica. Se están reconociendo algunos componentes de la tiroides, por lo tanto se destruye la tiroides y se genera un hipotiroidismo. Si se destruye la tiroides por un evento inmunomediado, una tiroiditis linfocítica, se toma una muestra y se encuentran un montón de linfocitos en la tiroides, pues es una respuesta inmune en contra de la tiroides, y entonces se genera un hipotiroidismo por una autoinmunidad, ¿de acuerdo? Porque ustedes saben que puede haber hipotiroidismo nutricional, puede haber hipotiroidismo de múltiples tipos. Uno de ellos es un autoinmune y un fenómeno de tiroiditis linfocítica. En este caso es una autoinmunidad local, ¿de acuerdo? Puede ocurrir contra el páncreas, una pancreatitis atrófica, que es una pancreatitis autoinmune también, pero no es contra el páncreas endocrino, sino contra el páncreas exócrino. Esa es una pancreatitis atrófica. Puede ser, por ejemplo, contra el sistema nervioso central, una leucoencefalopatía desmielinizante. Leucoencefalopatía desmielinizante. Esta es una autoinmunidad en contra de la mielina, anticuerpos en contra de la mielina, ¿de acuerdo? Y así pueden encontrar ustedes una cantidad inmensa de síndromes, de enfermedades descritas contra técnicamente cualquier tejido que ustedes busquen. Lo que es importante es que conozcan los caminos comunes. ¿Qué tuvo que haber pasado? ¿O qué pudo haber pasado? Bueno, pues se trata, si es una leucoencefalopatía, de alguna manera también se volvió visible o se superó la barrera hematoencefálica. Y entonces ocurrió una presentación de algún antígeno asociado a la mielina o, como o asociado a las células productoras de mielina, que fue reconocido por el sistema inmune y entonces se está atacando. O bien puede tratarse, entonces es posterior a una infección por tripanosomiasis. Pues entonces podemos pensar que se trata de un evento autoinmune por mimetismo, donde se reconoció el antígeno extraño y de manera mimética se está atacando un antígeno propio. ¿De acuerdo? Ustedes ya conocen los caminos comunes y saben que existen sistémicas o locales, dependiendo de la ubicación del antígeno. Ahí, les digo, hay una amplia descripción de enfermedades y síndromes autoinmunes que reconocen, pues, bueno, que afectan a los órganos, ¿no? O a los tejidos. Las autoinmunidades están bastante más difundidas en las hembras, en especial las autoinmunidades relacionadas con anticuerpos. Generalmente es bastante más común en hembras que en machos. Y esto es porque la respuesta inmune humoral en las hembras tiende a ser más potente que en los machos. Y esta respuesta inmune humoral se ha encontrado una relación con algunas hormonas sexuales, facilita o potencializa la respuesta hacia antígenos propios. Entonces, la gran mayoría de las autoinmunidades son más comunes en hembras que en machos, ¿de acuerdo? Para que también al momento de hacer diagnósticos diferenciales tengan en cuenta el factor sexo. Ajá. Bien. ¿Hay alguna duda con autoinmunidades? Bueno, entonces, les digo, aquí ustedes pueden encontrar una cantidad enorme de síndromes, de enfermedades descritas, y nada más ahí podrán ustedes encontrar contra qué se está respondiendo. ¿Dudas con las autoinmunidades? ¿No? Bien. Perdón, ahorita que hablaran de la cromatina, no entendí muy bien cómo es que se genera la autoinmunidad contra, bueno, ¿en qué casos el lupus, por ejemplo, puede ser tan grave si en realidad no se expone tanto la cromatina si siempre está en el núcleo de la célula? O sea, solo es cuando se necrosa que se generan este peligro en el lupus. Así es. Es cuando hay daño en los tejidos que ocasiona necrosis. Sin embargo, esto acuérdense que son fichas de dominó.
Por eso a los pacientes con lupus es muy importante protegerlos de cualquier fuente de daño, pero pues no pueden vivir en una burbuja. Pero sí se deben prevenir algunas fuentes, por ejemplo, las radiaciones, por ejemplo, la luz. Exponerse al sol está contraindicado en pacientes con lupus, porque la radiación daña las células, las puede matar por necrosis, y la liberación de la cromatina ocasiona los fenómenos inflamatorios. Pero pensemos un evento de lupus que ya está más avanzado, donde ya se están formando. Ustedes se acuerdan que lupus también lo vimos como una hipersensibilidad tipo 2. Se forman anticuerpos en contra de algo propio, y estos anticuerpos pueden ocasionar daño, pero esta hipersensibilidad tipo 2 puede volverse una hipersensibilidad tipo 3. Hay muchos complejos inmunes, histona, anticuerpo. La histona claramente está funcionando como antígeno, y entonces empiezan a depositar en los tejidos. Se depositan en los tejidos, llegan los neutrófilos, ocasionan daño por sus radicales libres de oxígeno y sus citocinas, y vuelven a matar más células y vuelven a liberar más cromatina. El propio neutrófilo, si hace, de hecho esta es una de las teorías que están buscando explicar de dónde proviene el lupus, pero se piensa que puede ser una netosis aberrante, una netosis equivocada, una netosis exacerbada. Acuérdense que la netosis al final es un fenómeno biológico por el cual se vierte la cromatina al exterior mezclada con elastina. Entonces hay algunos indicios de investigación que relacionan a la netosis con el lupus. Una netosis exacerbada, cuando los neutrófilos en algún paciente hacen mucha netosis, aumenta la probabilidad de que se presente un evento de lupus. Pero al final se vuelve un círculo vicioso. Se empiezan a acumular, se genera la respuesta por daño en los tejidos. Se forman complejos inmunes y se depositan en los órganos como una hipersensibilidad tipo 3. La señal inflamatoria de la hipersensibilidad tipo 3 vía el complemento ocasiona mayor llegada de neutrófilos, quienes, por radicales libres y la amplia migración, dañan el tejido, matan a las células por necrosis y pueden llegar a vertir también cromatina a través de la netosis. Entonces se cierra el ciclo. Vuelve a haber más antígeno, vuelve a haber más estimulación antigénica, y de esta manera va progresando la autoinmunidad, ¿de acuerdo? Ok, ¿Sí, claro? gracias. Muy bien, excelente. Si no ¿hay alguna otra duda relacionada con autoinmunidades? ¿No? Bien, vamos a ver rapidísimo, les pido paciencia, el tema de inmunodeficiencias. Este es muy rápido. Igual vamos a ver el camino común solamente. Inmunodeficiencias. Las inmunodeficiencias... Ajá. ¿Qué son inmunodeficiencias? Bueno, entonces, las inmunodeficiencias es la contraparte, es la falta de respuesta. ¿De acuerdo? Es la falta de respuesta. Y estas se clasifican de dos maneras principales. Las inmunodeficiencias primarias y las inmunodeficiencias secundarias. ¿Cómo se manifiesta una inmunodeficiencia? Pues si hay una falta de respuesta, aumenta la probabilidad de infecciones y también aumenta la probabilidad de cáncer. ¿De acuerdo? Entonces, un paciente inmunodeficiente, observamos cuadros de aumento en la infección, mayor facilidad de que se dé una infección, o también aumento en la eventualidad del cáncer. ¿De acuerdo? Se explican por dos caminos, las inmunodeficiencias primarias y secundarias. Las primarias también se les conoce como congénitas. Es decir, provienen desde el nacimiento. ¿De acuerdo? Provienen desde el nacimiento. Muchas de estas congénitas son genéticas. La gran mayoría
son genéticas. Ajá. Genéticas. Alguna anomalía en los genes que hace que el individuo nazca con alguna dificultad funcional en algún elemento inmunológico. Pero también puede haber congénitas no genéticas. Por ejemplo, infecciones en el útero. Cuando el animal está en el útero, si hay una infección con algún virus o alguna otra enfermedad, pueden existir anomalías congénitas, pero no son genéticas. No las pasó, no están en los genes de la madre o del padre, pero se adquirieron in útero. Aquí, por ejemplo, está la diarrea viral bovina, es un virus, diarrea viral bovina, que tiene la capacidad de atravesar la barrera placentaria e infectar a los becerros in útero y entonces generar una tolerancia hacia la diarrea viral bovina. Aquí está también el VIH, el virus de inmunodeficiencia, también puede atravesar el útero, ¿no? Ojo, estas son congénitas, pero no son genéticas. Es de una infección in útero, ¿va? Muy bien. Estas inmunodeficiencias primarias pueden verse reflejadas tanto en la respuesta inmune innata como en la respuesta inmune adaptativa. Pueden ser afecciones a elementos de la respuesta inmune innata, pero también pueden ser afecciones a elementos de la respuesta inmune adaptativa. Por ejemplo, en la respuesta inmune innata hay un síndrome que se llama el síndrome de Chediak-Higashi. Chediak-Higashi. Ocurre en humanos, pero también ocurre en vacas, en gatos. Y es una enfermedad que afecta la maduración de los lisosomas y de otras vesículas intracelulares. Entonces no maduran. Hay problemas para llevar a cabo la fagocitosis y se manifiesta también con problemas se observan animales albinos, porque este mismo fenómeno que afecta, esto no me estoy dando como un ejemplo, hay muchos, pero este síndrome, por ejemplo, el Chediak-Higashi, es un síndrome, una mutación que afecta a un gen, que es el gen LIST. Creo que LIST1, no me acuerdo, pero es un gen que se llama LIST. Este es un gen que está dañado. Y al estar dañado, la proteína que regula la maduración y el tráfico vesicular en la célula, en algunas células, está afectado. Tienen problemas para llevar a cabo buena fagocitosis. Las células de los individuos que tienen el síndrome de Chediak-Higashi tienen problemas para hacer una buena fagocitosis. También las células NK no funcionan porque los gránulos de las células NK también están influidos por este gen. O sea, al estar dañado este gen, las células NK no funcionan bien. También los melanocitos y su tráfico vesicular de la melanina también no maduran y por eso se observan algunas regiones albinas o animales albinos. Entonces, fíjense, este es un ejemplo, el síndrome de Chediak-Higashi es un ejemplo de una inmunodeficiencia primaria que afecta a la respuesta inmune innata. Ahí van a encontrar que hay otros ejemplos que no vamos a ver, solamente sepan que existen y después los van a tener que estudiar cuando vean cosas clínicas. Por ejemplo, la enfermedad granulomatosa crónica es otro evento que afecta a la respuesta inmune innata y es primaria. Hay otro que se llama la neutropenia cíclica del coligris, también es otra enfermedad, una inmunodeficiencia primaria de respuesta inmune innata, ¿de acuerdo? Aquí nada más les di un ejemplo, pero hay muchas enfermedades que actúan sobre la respuesta inmune innata, que son inmunodeficiencias primarias, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Hay otras inmunodeficiencias primarias que, o sea, también son congénitas, algunas pueden ser genéticas, que afectan a la respuesta inmune adaptativa. Aquí hay una muy común, bueno, no tan común, pero hay muchas descripciones de ella, que es la inmunodeficiencia severa combinada grave. Se abrevia así como inmunodeficiencia severa combinada grave. Creo que lleva doble S, no me acuerdo. Pero no se las voy a escribir porque es muy largo. Se las voy a dictar. Es inmunodeficiencia severa combinada grave. Entonces,
esta inmunodeficiencia afecta a los genes. Bueno, hay muchas formas de esta inmunodeficiencia, pero una de las comunes es que están afectados unos genes que se llaman genes de las proteínas RAG, RAG1 y RAG2. Estas proteínas RAG son las que hacen la recombinación. Entonces, imagínense, si no están presentes las proteínas RAG, porque está dañado el gen RAG, pues no hay recombinación. Y si no hay recombinación, pues no hay TCR y no hay BCR, porque ambos receptores se hacen por un fenómeno de recombinación mediado por esta enzima. Entonces, en la inmunodeficiencia severa combinada, lo que está afectado son los fenómenos de la recombinación, ¿de acuerdo? Hay otras formas de inmunodeficiencia severa combinada que no son los RAG, sino que se afecta algunas cadenas de los receptores de citocinas. Por ejemplo, la interleucina 7 es muy importante para la, la interleucina 7 y la interleucina 2, ustedes saben que son muy importantes para la proliferación y la diferenciación de células, tanto linfocitos T como linfocitos B. Y estas dos comparten un receptor, una porción de un receptor. Cuando está afectado el receptor a la interleucina 7, cuando está afectado es una cadena, realmente es la cadena gamma de este receptor. Cuando está dañada y no hay receptor, pues entonces los linfocitos T y B no pueden madurar en sus órganos linfoides primarios. Por lo tanto, tampoco, en cualquiera de los dos escenarios, esta inmunodeficiencia severa combinada, lo que pasa es que no hay linfocitos B y no hay linfocitos T. Sin linfocitos B y T, el animal no sobrevive. ¿De acuerdo? Entonces, estos son ejemplos de una inmunodeficiencia primaria que afecta la respuesta inmune adaptativa, porque los genes o las afecciones que se tienen ocurren in útero. ¿De acuerdo? Ocurren, en este caso, de manera genética. ¿Vale? Hay algunos otros fenómenos como la hipoplasia tímica, hay alguno que es agamaglobulinemia, todas estas enfermedades que eventualmente, o sea, no nos daría tiempo de revisar en realidad de estas, pero que conozcan los caminos comunes. Se trata de inmunodeficiencias primarias, ¿de acuerdo? Es decir, congénitas, vienen desde el nacimiento. ¿Dudas con las inmunodeficiencias primarias? Bueno. No. Entonces pasamos a las inmunodeficiencias secundarias. Las secundarias son adquiridas. Es decir, el animal nace bien, pero algo le pasa en su vida que se afecta su respuesta inmune. Son adquiridas. Y dentro de las respuestas de las inmunodeficiencias, secundarias, hay permanentes y transitorias. Permanentes y transitorias. Su nombre lo dice todo. Hay unas que es una inmunodeficiencia que ya no se revierte y hay otras que se revierten, que se pueden revertir. Y dentro de las transitorias existen infecciosas. Bueno, aquí más bien hay patológicas y fisiológicas. Vamos a ir viendo brevemente estas. Las secundarias ya vimos entonces que son adquiridas. El animal nace bien, totalmente, pero algo le pasa que pierde la respuesta inmune o se afecta su respuesta inmune. Dentro de las permanentes tenemos, por ejemplo, quirúrgicas. Si se les retira un órgano linfoide, por ejemplo, hay ratones que para fines experimentales se les retira el timo en etapas tempranas de su vida. Y entonces pues son ratones que ya no van a estar liberando linfocitos T y se vuelven inmunodeficientes permanentes. Pero ellos sí nacieron con su timo, se les retiró. Por ejemplo, algunos tóxicos o eventos tóxicos
sustancias que en altas concentraciones pueden llegar a deprimir muy fuertemente la médula ósea y con ello generar una inmunodeficiencia permanente. Sustancias químicas, algunos quimioterapéuticos que pueden ser o a dosis muy altas pueden ser muy potentes, por ejemplo la ciclofosfamida. La ciclofosfamida es un quimioterapéutico que puede ocasionar una depresión severa de la médula ósea y si se da a dosis muy altas puede ya no ser reversible. Otros eventos pueden ser radiaciones. Ustedes saben que las radiaciones ionizantes, deprimen la médula ósea, pueden dañar de manera permanente la médula ósea, ¿de acuerdo? Radiaciones gamma, alfa, etcétera, dependiendo qué intensidad de la radiación, puede ser un daño permanente en la médula ósea o en los órganos linfoides, ¿de acuerdo? Muy bien. Hay infecciosos dentro de los permanentes también. Hay enfermedades virales que ocasionan inmunodeficiencias que ya no se recuperan. Por ejemplo, aquí están los virus que ocasionan los síndromes de inmunodeficiencia. VIH, enfermedad de Marek, leucosis aviar, leucosis bovina, leucemia felina, panleucopenia felina. Son virus que ocasionan inmunodeficiencias. El animal no nació con la enfermedad, lo pudo adquirir, en el caso de un contagio, pero una vez que el virus empieza el síndrome, generalmente no revierte, por lo tanto se vuelven permanentes, ¿no? Virus de inmunodeficiencia. Virus de inmunodeficiencias, ¿no? Pero queda claro a qué me estoy refiriendo. Cuando hablamos de inmunodeficiencias secundarias permanentes, pues sabemos que el animal nació bien, pero hubo un evento que dañó su sistema inmunológico y este evento ya no es reversible. Va a quedar con alguna inmunodeficiencia o va a morir por el propio evento de la inmunodeficiencia. ¿De acuerdo? Una pregunta. Sí, adelante. En el caso, por ejemplo, del virus de la inmunodeficiencia felina o de la leucemia felina, ¿pueden llegar a ser de tipo primaria si se transmiten in útero o no hay este tipo de transferencia con estos Así es. virus? No, bueno, en estos virus me parece que no, ¿eh? En gatos no hay no hay infección vertical. Pero, por ejemplo, en el caso del VIH, pues la mamá o el papá adquirieron el VIH como una inmunodeficiencia secundaria. Ellos se infectaron, pero la cría se infecta in útero. Y entonces, bueno, no en todos ocurre, ¿eh? De hecho es al momento del nacimiento en realidad. Pero si hay una infección in útero, entonces para la cría es una inmunodeficiencia primaria. Podemos ver el ejemplo de la diarrea viral bovina, en esto queda mejor. La madre se infecta de diarrea viral bovina, puede tener una inmunodeficiencia secundaria. De hecho, en las madres no se da tan fuerte una inmunodeficiencia por diarrea viral bovina, pero puede tener una transitoria. Y en la cría, esta diarrea viral bovina sí ocasiona una inmunodeficiencia primaria, que permite que el animal esté persistentemente infectado de diarrea viral bovina. Después, eso lo van a ver más adelante, ¿de acuerdo? En las patologías. Pero al final, quiero que les quede claro que secundario es cuando el animal nace sin la inmunodeficiencia y la adquiere, ¿no? Ok, muchas gracias. Muy bien, Saúl. Perfecto. Entonces, terminamos. Las otras son inmunodeficiencias secundarias, pero transitorias. Pueden ser patológicas, por ejemplo, una enfermedad, una infección viral. Muchas infecciones virales tienen inmunodeficiencias transitorias. Ejemplo, el moquillo canino. El moquillo canino ocasiona una inmunodeficiencia transitoria en los animales. Infecta a los perros, se replica en el tejido linfoide asociado a mucosas y ocasiona una inmunosupresión en ese sitio, lo cual permite infecciones secundarias. Si el animal resiste a la infección, después se restablece su sistema inmune y fue únicamente transitoria, ¿de acuerdo? Muchos virus ocasionan inmunodeficiencias transitorias
en los primeros ciclos de replicación. Otro fenómeno puede ser una inmunodeficiencia secundaria transitoria farmacológica. Algún tratamiento que estamos dando para inmunosuprimir, o por ejemplo como un antiinflamatorio crónico. Aquí tenemos en los farmacológicos pues los fármacos que sean inmunosupresores, por ejemplo los esteroides, las moléculas esteroidales. Se puede ocasionar una inmunosupresión, una inmunodeficiencia transitoria cuando el animal está recibiendo un tratamiento de esteroides. Se puede susceptibilizar a infecciones secundarias. De hecho, está reportado pacientes que están recibiendo la dexametasona por el COVID o el SARS-CoV-2 pueden o han llegado a presentar infecciones secundarias micóticas. Esto derivado del efecto inmunosupresor transitorio, eso se ocasiona una inmunodeficiencia secundaria transitoria farmacológica, ¿de acuerdo? O bien por otros fármacos. Y hay algunas inmunodeficiencias que son fisiológicas, que pueden no llevar a un evento de enfermedad grave, y por eso le seguimos llamando fisiológicas y no patológicas, como podrían ser eventos de estrés y la manifestación, por ejemplo, de herpes zóster, que es el mismo virus de la varicela zóster y herpes zóster. ¿Se acuerdan que lo platicó ayer el doctor en algún momento? El herpes zóster es un virus que se puede mantener de manera de latencia. Estos virus, este virus de la varicela, se puede quedar en estado de latencia y bajo algún evento estresante, un evento fisiológico de estrés, se manifiesta el virus con una replicación. O bien inmunodeficiencias fisiológicas transitorias, como puede ser el evento de algunas hormonas de los ciclos en las hembras, particularmente el efecto inmunosupresor de la progesterona. Pero no se confundan, ojo, sería muy absurdo pensar que en el momento clave de la vida, ¿no?, que es la gestación, la que nos tiene vivos a todos y a todas, que es cuando hay una dominancia de progesterona en las hembras, pensar que las hembras están inmunodeprimidas porque tienen un cuadro de progesterona. No nos confundamos. Hay inmunosupresiones o inmunodeficiencias transitorias, pero que aunque existe un evento medible, si hay una inmunodeficiencia que se puede medir, no lleva por ello al compromiso inmunológico o de la vida del animal. Entonces, hay algunas condiciones fisiológicas que ocasionan inmunodeficiencias transitorias, ¿de acuerdo? Sin embargo, estas no se vuelven patológicas al no comprometer la vida o la salud en un nivel grave del paciente. ¿Sí, claro en esto? No todas las inmunodeficiencias comprometen la vida. Muchas de estas pueden deberse a ciclos normales derivados de la función de las hormonas. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con las inmunodeficiencias primarias y secundarias? No, ninguno. Muy bien, pues con esto terminamos el temario. Ya saben ustedes en este momento cómo funciona la respuesta inmune, sus orígenes, sus participantes, sus células, sus relaciones, y conocen también cómo disfunciona, cómo se descompone, cómo se regula, cómo se mide, cómo podemos evaluar la respuesta inmune. Y con esto pues, estaríamos terminando la parte que corresponde al temario de inmunología. ¿Alguna duda, comentario?